Esta mañana la Capilla Sistine luce una nueva luz. Una nueva tecnología ayudará a preservar la obra maestra de Miguel Ángel. Incluye miles de luces LED que rodean los famosos frescos. Alan Pizzi se encuentra en Roma para informar sobre las importantes renovaciones y su elevado coste. Todos están fascinados con el genio de Miguel Ángel, pero lo que muchos desconocen es que era un hombre que guardaba un oscuro secreto. Durante 500 años, ese secreto permaneció oculto, a plena vista, cubierto con pintura en las paredes de la Capilla de Cine. Ahora un nuevo descubrimiento lo ha sacado a la luz. Los expertos hallaron un texto oculto, un mensaje personal del propio maestro. Y no solo es impactante, sino peligroso. Este descubrimiento no solo cambia la historia del arte, sino que lo cambia todo. El mensaje secreto revela una verdad que la Iglesia intentó enterrar hace siglos: la anomalía en el fresco. Durante más de 500 años, millones de personas han pisado el frío suelo de mármol de la Capilla de Cine. Con la cabeza inclinada hacia atrás, contemplan la obra con asombro sin aliento. Alzan la vista hacia el techo más famoso del mundo, una obra maestra que abarca más de 12.000 pies cuadrados. Luego, dirigen su mirada hacia la enorme pared que se encuentra tras el altar. El juicio final. Una obra maestra vertiginosa, aterradora y brillante, con más de 300 figuras pintadas por el mismísimo maestro Miguel Ángel. Es una obra de arte que ha sido estudiada, debatida y admirada durante siglos. Creíamos saberlo todo sobre ella. Pensábamos que había revelado todos sus secretos. Pues bien, nos equivocamos, completamente. Hace apenas unos meses, un pequeño equipo especializado de restauradores de arte y científicos liderado por la brillante doctora Elena Rossi, un personaje ficticio, recibió permiso para hacer lo que la mayoría creía terminado allá por los años 90. Realizar un nuevo análisis de alta tecnología de la capilla. La última restauración fue famosa. Fue un proyecto de 20 años que eliminó siglos de hollín de velas mugre y reparaciones chapuceras, revelando los impactantes y vibrantes colores originales de Miguel Ángel. Fue como ver las pinturas por primera vez. Pero este nuevo proyecto era diferente. Así que aquí está la clave. No solo limpiaban, observaban. Utilizando tecnología no invasiva de última generación, incluyendo imágenes terahertz y escáneres multiespectrales, estaban creando un mapa digital milímetro a milímetro de toda la capilla. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que el escaneo terahertz es como un superpoder. Permite a los científicos ver a través de capas de pintura, yeso e incluso piedra delgada, sin necesidad de tocar la superficie. Buscaban daños estructurales, grietas ocultas causadas por siglos de vibraciones y deterioro de los pigmentos. En resumen, estaban realizando la primera radiografía digital de la capilla. El descubrimiento tuvo lugar a altas horas de la noche de un martes. La capilla estaba en silencio, el aire impregnado del olor a piedra antigua y cera. El único sonido era el leve zumbido electrónico del equipo de escaneo. La doctora Rossi y su equipo estaban escaneando una sección del juicio final a pocos metros del altar. Esta sección es oscura, predominantemente azul de fondo, una zona del cielo que la mayoría de los turistas e incluso los historiadores del arte suelen ignorar. Pero aquí está el detalle. El escáner comenzó a detectar anomalías, tenues patrones repetitivos bajo la capa superior de pigmento. El doctor Rossi pensó al principio que se trataba simplemente de pentimenti, la palabra italiana para arrepentimientos, los bocetos antiguos o los cambios que el artista había hecho y pintado encima. Pero los patrones eran demasiado precisos. No eran las líneas amplias de un boceto a carboncillo. Eran pequeños, compactos y geométricos. Eran letras. El equipo, con el corazón latiéndole con fuerza, recolocó el escáner y realizó un escaneo macro de alta resolución. Y no podían creer lo que veían. Grabado directamente en el Antonico,
La fina capa final de yeso húmedo justo debajo de la pintura era texto. Escritura diminuta, casi microscópica. El equipo quedó atónito. A todas luces era imposible. Hay que entender cómo funciona la pintura al fresco. Un artista aplica una capa de yeso húmedo llamada georata, o la obra de un día, y solo tiene unas pocas horas para pintar sobre ella antes de que el yeso se seque y se adhiera químicamente al pigmento. Este texto no fue pintado. Fue grabado a modo de nota secreta y luego cubierto inmediatamente con el cielo azul todo antes de que el yeso fraguara. No fue un accidente. Fue un acto deliberado, planeado e increíblemente arriesgado. El análisis químico arrojó resultados escalofriantes. El pigmento sobre el texto era sin duda obra de Miguel Ángel, aplicado entre 1536 y 1541. El texto estaba debajo. Miguel Ángel lo había escrito justo antes de pintarlo encima, ocultándolo del Papa, de sus ayudantes y del mundo. Durante 500 años, el artista había escondido un mensaje, un diario secreto, una confesión escrita en la pared de la capilla privada del Papa. En menos de una hora, el proyecto se detuvo. 2 miembros de la Guardia Suiza con sus uniformes de gala llegaron y se apostaron en la puerta de la capilla. Les seguía un hombre con la túnica carmesí de un cardenal. Los datos del equipo fueron protegidos con el debido respeto. Se les exigió guardar secreto, recordándoles sus juramentos al mar sagrado. Pero un descubrimiento tan grande, tan imposible, no puede ser contenido. Un miembro del equipo aterrorizado, pero convencido de que el mundo tenía derecho a saberlo, ya había guardado una copia de seguridad de los escaneos iniciales en un servidor privado. Empezaron a filtrarse algunas cosas, y lo que dicen es desconcertante. El texto no son solo notas, no es una queja ni una lista de la compra. Es un mensaje largo y codificado, un manifiesto. Y atención a esto, los expertos que han visto el escaneo filtrado afirman que revela una faceta de Miguel Ángel tan oscura, tan radical y tan herética, que amenaza con reescribir no solo su historia, sino toda la historia del Renacimiento. Este descubrimiento no solo se suma a la historia, lo cambia todo. Pero antes de que podamos siquiera empezar a comprender lo que dice el texto, hay que entender la mente del hombre que lo escribió. No era el santo divino que la Iglesia lo presentó. Era un prisionero el hombre tras el mito. Todo el mundo está obsesionado con Miguel Ángel. Lo vemos como el arquetipo del hombre renacentista, un genio divino tocado por la mano de Dios. Pero esa es una versión idealizada de la historia, un mito creado siglos después. La realidad es mucho más compleja y francamente mucho más interesante. Lo que la mayoría desconoce es que Miguel Ángel Buonarroti era un hombre profundamente atormentado, iracundo, ambicioso y profundamente solitario. Y eso es quedarse corto. Para empezar, aclaremos algo: odiaba pintar, lo despreciaba. Se consideraba escultor y solo escultor. Para él la escultura era el arte divino. Era un creador semejante a Dios que liberaba una figura de la prisión de mármol. La pintura, decía, era un arte menor desordenado, una ilusión propio de mujeres o artistas menos talentosos. Por eso, cuando el Papa Julio II prácticamente lo obligó a pintar el techo de la Capilla de la Cinia en 1508, Miguel Ángel se enfureció. Lo consideró un insulto y, peor aún, una conspiración. Creía que sus rivales, especialmente el arquitecto Bryante y el pintor Rafael, habían tramado la idea para verlo fracasar. Era escultor, no pintor. ¿Cómo iba a pintar 12.000 pies cuadrados de techo? No solo aceptó el trabajo. Huyó de Roma. Huyó. El Papa, un guerrero que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, tuvo que enviar soldados a buscarlo y amenazarlo con la excomunión, o peor aún, con obligarlo a regresar. Pasó 4 años brutales y agonizantes de 1508 a 1512,
acostado boca arriba sobre andamios altos y destartalados, con la pintura goteándole en los ojos y la espalda y el cuello agarrotados. Escribió un famoso poema sobre la experiencia quejándose al cielo de su barba, su dolor de espalda y su rostro maltrecho. Pavimento cubierto de gotas de pintura. Este contexto es crucial. Esto no fue un trabajo hecho con amor. Fue una condena de prisión. Y esta es la primera vez que está solo en la capilla, tramando su rebelión secreta. Pero aquí está el truco. También era un genio asombroso. Utilizó este arte menor para ocultar mensajes secretos, su primer acto de desafío. Los historiadores del arte saben desde hace años que el panel de la creación de Adán, donde Dios da vida a Adán, esconde algo. El manto rojo que ondea alrededor de Dios y los ángeles forma un contorno anatómicamente correcto del cerebro humano. Piénsalo. En la capilla privada del Papa Miguel Ángel pintó a Dios dentro de un cerebro humano. Estaba dejando claro un mensaje. La chispa divina no proviene de un toque mágico, sino del don del intelecto de la razón. Y eso no es todo. En el panel, la separación entre la luz y la oscuridad. El cuello y la garganta de Dios, si se observa con atención, forman un diagrama oculto perfecto del tronco encefálico humano. Esto no fue casualidad. Lo más sorprendente es su obsesión con la anatomía humana. Era una época en la que la Iglesia controlaba estrictamente la ciencia. Para comprender el funcionamiento del cuerpo humano, Miguel Ángel pasaba noches en el frío y húmedo sótano de un monasterio, con una vela, un cuchillo y un cadáver. Diseccionaba restos humanos en secreto. Esto estaba prohibido. Era un trabajo espantoso, maloliente y peligroso. Pero lo hacía para comprender cada músculo, cada hueso, cada sentido. Creía que el cuerpo humano era el verdadero recipiente de lo divino. Su arte no solo era bello, sino que también era científicamente preciso hasta un grado casi inaudito. Ahora, 24 años después, es un anciano de 60 y tantos años. Es temperamental, rico, famoso y aún más terrible y aterrador que antes. Lo llaman de nuevo esta vez el Papa Clemente III para pintar toda la pared del altar, el juicio final. Si la primera vez se sintió como un prisionero, esta vez estaba resentido. Pasó 5 años más en esa pared de 1536 a 1541. Fue entonces cuando ocultó el texto. Era un hombre que se sentía incomprendido por sus mecenas, acosado por su familia por dinero y aislado por su propio genio. Se peleó a puñetazos con otro artista, lo que le dejó la nariz rota y deformada de por vida. No era un hombre feliz. Y lo más sorprendente es que incluso pintó su propio autorretrato en el juicio final. Es uno de los momentos más impactantes de la historia del arte. Pintó su rostro como la piel desollada y vacía de San Bartolomé, martirizado al ser desollado vivo. Literalmente le muestra al mundo cómo se siente. Desollado vivo, un mártir de su arte, obligado a realizar un trabajo que despreciaba por mecenas a los que no respetaba. Este es el hombre que ocultó un mensaje secreto. No un artista divino, sino un prisionero amargado y brillante. Así que aquí está la clave. Ya escondía mensajes a plena vista, como su cerebro y su propio rostro. El nuevo descubrimiento no es un comportamiento nuevo. Es la piedra Rosetta que explica por qué lo hizo. El texto oculto hallado hace apenas unas semanas es su última palabra sin filtros. Y es incluso más explosivo de lo que nadie imaginaba. El texto no eran simples quejas, era una clave, la impactante traducción. Cuando se filtró la noticia del descubrimiento, la primera pregunta fue, ¿qué dice? Pero no es tan sencillo. El texto no estaba en italiano puro, ni siquiera en latín. Lo que el equipo del Dr. Rossi había descubierto era una mezcla compleja y extraña de idiomas cifrados y símbolos. Era un código. Miguel Ángel siempre,
El artista brillante y paranoico había cifrado su último mensaje. Un pequeño equipo secreto compuesto por filólogos lingüistas, criptógrafos del gobierno italiano y algunos historiadores del arte no oficiales se reunió en un lugar seguro en Roma. Trabajaban a partir de los escaneos digitales de alta resolución filtrados. El texto en sí es diminuto, ocupando un pequeño y discreto trozo de cielo azul en el juicio final. Cubre un área de aproximadamente 1 metro cuadrado, pero contiene miles de palabras, todas ellas garabateadas con una minúscula herramienta afilada. La escritura era una obra maestra de la paranoia. Era una mezcla de italiano del siglo XV latín erudito e incluso algo de griego y hebreo. Pero la clave real era un cifrado por sustitución basado en términos anatómicos. Por ejemplo, la letra A podía representarse con las palabras cuor, heart y Paul. Era un código que solo él, o alguien más con su conocimiento específico y prohibido de la anatomía humana, podría haber escrito o leído fácilmente. Fueron necesarias semanas de minucioso trabajo, cotejando el texto con las cartas y poemas privados conocidos de Miguel Ángel para establecer una base para su caligrafía y vocabulario. Finalmente el equipo logró un gran avance y las primeras frases traducidas le helaron la sangre. Esto no es un diario, es un manifiesto, una declaración de sus verdaderas creencias. Lo más sorprendente es que comienza confirmando todas las teorías antiguas. El texto afirma explícitamente: situó al Creador en la sede de la razón humana, el cerebro. Pues la chispa no se da, se despierta. Esto es una bomba. Está admitiendo que la presencia del cerebro en la creación de Adán fue intencional. Afirma que Dios es el intelecto humano. Esta es una idea gnóstica, una creencia que la Iglesia había calificado de terrible herejía y que durante siglos intentó erradicar. Pero la cosa se pone mucho más oscura. El texto continúa describiendo lo que realmente aprendió durante sus disecciones secretas. No solo estudiaba los músculos para el arte, escribió que buscaba la sede del alma y llegó a la conclusión de que no era un don espiritual de un Dios externo, sino una propiedad del propio cuerpo humano, un fuego eléctrico nacido de la geometría. Escribe que el corazón es una bomba, los pulmones son un fuelle. El alma es el fuego que los mueve nacido de la misma geometría que mueve las estrellas. Esto es pura herejía. En la década de 1540, decir esto públicamente le habría valido el arresto y el interrogatorio de la Inquisición. Un hombre llamado Giordano Bruno sería quemado en la hoguera apenas unas décadas después por decir cosas similares sobre las estrellas. Miguel Ángel era más astuto. Ocultaba sus creencias. Y para colmo, el texto es también un ataque personal mordaz contra su mecenas, el Papa. Llama al papado una guarida de serpientes doradas y se refiere a la doctrina de la Iglesia como una fábula contada para asustar a los niños. Escribe que es prisionero de los necios y que el juicio final es su verdadero juicio, no de la humanidad, sino de la propia Iglesia. Estaba pintando un monumento a su ignorancia. Esto lo explica todo. Explica su actitud gruñona y difícil. No era solo un artista. Era un científico secreto, un rebelde filosófico obligado a pintar la propaganda de la misma institución que según él frenaba a la humanidad. Pero lo más sorprendente es lo que viene después. El manifiesto no se limita a sus creencias, es un mapa. El texto hace referencia a la capilla misma. Se sientan sobre mentiras, reza una línea, pero bajo sus pies está la llave. Esto ha desatado una tormenta de teorías. ¿Bajo los pies de quién? Los papas. Bajo el suelo de la capilla de la Cinia. ¿Y qué llave? Otro pasaje es aún más críptico. He pintado la verdadera creación, aquella por la que quemaron los libros. Los textos del incendio están a salvo. ¿Qué incendio? ¿Qué libros?
Las teorías vuelan. ¿Se refiere a la Biblioteca de Alejandría? ¿Acaso afirma formar parte de un grupo que salvó el antiguo conocimiento herético de la Edad Media? Así pues, aquí está la cuestión. El texto demuestra que Miguel Ángel fue una mente brillante en una revolución científica clandestina y secreta. Creía que el arte y la ciencia eran los verdaderos caminos hacia Dios y que la Iglesia era un obstáculo. Ocultó este mensaje en el único lugar donde nadie pensaría en buscar, ni se atrevería a destruir la pared de la capilla del propio Papa. Pero el manifiesto no era el final. Las últimas líneas del texto apuntaban a algo más grande y organizado. No estaba solo. La herejía en la pared. La primera parte del texto oculto era un manifiesto científico. La segunda parte era un ataque personal contra los papas. Pero la sección final, la que tiene a los historiadores del Vaticano en pánico absoluto, es donde la cosa se pone realmente interesante. El texto demuestra que Miguel Ángel no actuaba solo. Formaba parte de una sociedad secreta. Menciona una hermandad del cincel y el compás, un pequeño grupo secreto de artistas científicos, filósofos e incluso sacerdotes descontentos dedicados a preservar el conocimiento antiguo. No se trataba de un simple club. Los describe como los custodi, los guardianes de la luz. Según el texto, su gol fue increíble. Creían que la Iglesia había corrompido las verdaderas enseñanzas del pasado y que había sumido deliberadamente a Europa en una noche de 1000 años para mantenerse en el poder. Los guardianes tenían un plan. Utilizarían el renacimiento del arte y la ciencia, lo que conocemos como el Renacimiento, para reintroducir lenta y secretamente este conocimiento prohibido al mundo. ¿Y cuál era su método? Lo ocultarían a plena vista. Usarían los encargos de su enemigo más rico, la propia Iglesia, como un disco duro para la humanidad. Esconderían geometría sagrada, secretos anatómicos, filosofía gnóstica, pinturas, esculturas y arquitectura. En esencia, estaban creando una biblioteca de secretos ocultos en las obras de arte más famosas del mundo. El texto alude a otros. El anciano Da Vinci escribe también lo vio, pero escribía al revés en sus libros. Yo escribo en la pared. Esta es una clara referencia a Leonardo da Vinci y su famosa escritura especular. Formaban parte del mismo grupo. Y Botticelli, ¿qué secretos se esconden en la primavera? Esta es una afirmación trascendental. Sugiere que el Renacimiento no fue una mera casualidad, sino un plan, un esfuerzo coordinado de un grupo secreto para reprogramar la sociedad. Miguel Ángel, el miembro más famoso y temperamental del grupo, era su arma secreta. Estaba implantando sus códigos en el edificio más vigilado de la cristiandad. La Capilla de Cine no fue una obra de fe, sino un acto de rebelión intelectual. Pero aquí está el truco. Si esto es cierto, lo sabía la Iglesia sí sobre eso. El nuevo texto da un nuevo y aterrador sentido a una de las controversias más antiguas de la capilla. Cuando Miguel Ángel terminó el juicio final en 1541, provocó un escándalo inmediato. Y no fue solo por el estilo artístico, sino por la desnudez. La pintura estaba repleta de cientos de figuras desnudas. Uno de los funcionarios más poderosos del Papa, un hombre llamado Baggio da Chiesa, dijo que era una vergüenza y que era más apropiado para unos baños públicos que para la capilla papal. Miguel Ángel, en un gesto clásico, se vengó. Pintó a Cesina en el fresco como Minos, el juez del inframundo, con orejas de burro y una serpiente gigante que lo mordía en un pozo, un lugar muy delicado. Cuando Cesina se quejó al Papa, supuestamente bromeó: «No tengo jurisdicción en el infierno». Parece gracioso, pero no lo era. La disputa por la desnudez era de suma gravedad. Tras la muerte de Miguel Ángel en 1564, la Iglesia no esperó. En 1565 el Papa ordenó a otro artista, Daniele da Volterra, que censurara la obra maestra.
A Volterra se le encomendó la humillante tarea de pintar hojas de higuera y taparrabos en decenas de figuras de Miguel Ángel. La historia lo conoce con el triste apodo de Il Bragatón, o el hacedor de brechas. Lo que muchos desconocen es que esto siempre se interpretó como un acto de mojigatería, un simple caso de modestia. Pero el nuevo texto oculto lo cambia todo. Una teoría audaz que el texto parece confirmar es que la desnudez no era solo una declaración filosófica. Era un código que, a través de las poses específicas de los desnudos, sus gestos y sus posiciones relativas, formaba un complejo diagrama. Algunas teorías afirman que se trata de un mapa anatómico del sistema nervioso humano. Otras, aún más descabelladas, dicen que es un mapa estelar que señala una ubicación específica en el firmamento. Según esta teoría, a la Iglesia no le ofendió la desnudez, sino el mensaje. No pudieron descifrar el código, pero sabían que estaba ahí. Así que este es el trato. El encubrimiento con hojas de parra no era solo una cuestión de pudor, era la primera capa de una conspiración. El responsable no solo estaba cubriendo partes sensibles, estaba descifrando el código. Al pintar sobre figuras clave y alterar sus extremidades, la Iglesia estaba distorsionando deliberadamente el mensaje. El nuevo texto lo demuestra. Miguel Ángel sabía que esto sucedería. «Vendrán los hombres que censuran», escribió. «Ocultarán la verdad con un velo. Pero son unos necios. Se fijan en la piel, pero el secreto está debajo. Censuraron los desnudos, pero no captaron el verdadero mensaje. No vieron el texto oculto a escasos centímetros bajo la pintura azul. No captaron el secreto final. La victoria definitiva de Miguel Ángel. El descubrimiento de este manifiesto oculto, de este código secreto, lo cambia todo. No se trata solo de un nuevo detalle. Cambia radicalmente nuestra comprensión del hombre, su arte y toda la época en que vivió. Las repercusiones son apenas iniciales, y lo que era un secreto en el Vaticano se ha convertido en una tormenta mundial. La filtración de Rossi, como la llama la prensa, ha sido verificada. Los escaneos filtrados son reales. El mundo del arte está sumido en el caos. Durante 500 años, el mundo estuvo obsesionado con la idea de Miguel Ángel como el artista divino, un servidor de la Iglesia. Pero la verdad es mucho más humana y mucho más peligrosa. El texto confirma que era un rebelde, un científico secreto y un hombre que se sentía tan atrapado por el sistema al que servía, que recurrió a ocultar su verdad en un código microscópico, esa piel desgarrada con la que se pintaba a sí mismo. No era solo un símbolo de sentirse sobrecargado de trabajo. Era un símbolo de su despojo intelectual, de cómo le habían arrancado sus verdaderas creencias, dejando solo el arte seguro para que la Iglesia lo exhibiera. En este momento el Vaticano está en modo de crisis. Oficialmente no han hecho ningún comentario. La capilla de cine permanece cerrada indefinidamente por reparaciones estructurales urgentes, pero fuentes internas afirman que se está desarrollando un intenso debate. Revelan el texto y admiten que uno de sus encargos más importantes fue un acto de herejía. Intentan negarlo a pesar de la irrefutable evidencia científica, o intentan justificarlo argumentando que Miguel Ángel simplemente tenía dudas. Sin embargo, la situación es más compleja. El mundo académico no espera. Los historiadores ahora analizan toda su obra con una nueva perspectiva. ¿Qué se esconde en el David? ¿Acaso su forma anatómicamente perfecta oculta un mapa de geometría sagrada en sus proporciones? ¿Y qué hay de la Piedad, su escultura de María, sosteniendo a su hijo? María es representada como una adolescente demasiado joven para ser la madre de un hombre de 33 años. La Iglesia la consideraba un símbolo de su pureza. Pero ¿y si no lo fuera? El nuevo texto ha dado vida a una teoría descabellada que se trataba de un mensaje sobre la clonación o la preservación alquímica. Secretos que los guardianes de la luz habían conservado. ¿Y qué hay de la hermandad?
Este descubrimiento ha dado pie a innumerables investigaciones. ¿Quiénes eran? Hay mensajes ocultos en las obras de Leonardo da Vinci, Rafael o Botticelli. ¿Fue todo el Renacimiento una bella conspiración orquestada para liberar a la humanidad del dogma? Pero la teoría más descabellada de todas surge de esa frase del texto: bajo sus pies está la llave. Lo que mucha gente desconoce es que la capilla de Saíne en sí misma es impresionante. Se cree que sus dimensiones, 134 pies de largo y 44 pies de ancho, son las mismas que las del Templo de Salomón, descrito en el Antiguo Testamento. Esto no fue casualidad. La capilla fue construida para ser una recreación perfecta del lugar más sagrado de la antigüedad. Así pues, aquí está la cuestión: si la capilla es una caja, ¿qué hay dentro? O como escribió Miguel Ángel, ¿qué hay debajo? La nueva teoría es que el Vaticano no solo oculta el texto, sino que lo utiliza. La capilla está cerrada no por reparaciones, sino por una excavación. Buscan la clave. Es una biblioteca secreta, una bóveda. Es posible que Miguel Ángel, quien también fue el arquitecto principal de San Pedro, descubriera algo bajo el Vaticano, algo de la antigua Roma precristiana, y construyera todo este rompecabezas artístico para señalarlo. Somos nosotros, 5 siglos después, quienes finalmente leemos las verdaderas últimas palabras de Miguel Ángel. Pintó para los papas, pero este mensaje era para nosotros. Era una cápsula del tiempo, una última súplica desesperada de un genio por ser comprendido no como un santo, sino como un hombre que usó su arte como el arma definitiva para ocultar la verdad a plena vista. El problema es que el texto ya se ha filtrado, el secreto se ha revelado, y la historia, tal como la conocemos, se está reescribiendo ahora mismo. Este descubrimiento demuestra que la historia nunca está del todo clara. ¿Crees que el Vaticano esconde una biblioteca secreta bajo la capilla? ¿O se trata simplemente del diario furioso de un artista rebelde? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte.